Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano. La vivienda colectiva nos alentó a ver el horizonte. Si bien los primeros edificios en altura correspondieron a obras públicas o gubernamentales, la vivienda en vertical democratizó nuestra visualidad simultánea y a la vez catalizó la transición de lo rural a lo urbano. Esto acompañó el salto de vecindad a los primeros multifamiliares y las unidades vecinales, con lo cual se consumó la densidad de la vivienda. También situados en la periferia, pero con planeación de expansión y llegada de servicios públicos, los conjuntos habitacionales de la modernidad se proyectaron como bloques de 3, 4 y hasta 12 niveles. Los multifamiliares son la utopía moderna del México sin vecindades, apuntaba Carlos Monsiváis. Una realidad en fuga de lo retratado por Luis Buñuel en Los Miserables, acerca de la pobreza y el crimen en los suburbios de las ciudades de México. Además de la descentralización, la ocupación del uso de suelo y la contención urbana en horizontal, la vivienda social exige más espacio colectivo por encima de los metros cuadrados construidos. Escuchemos entonces sobre vivienda a partir de su configuración urbana, pero sobre todo por su densidad de experiencias. Hoy, más del 70% de la población en México vive en ciudades. Desafortunadamente, este proceso urbano para lograr albergar esta población ha sido de una continua y constante expansión de las manchas urbanas, bastante más grande o por encima del crecimiento poblacional, generando un uso extensivo e inadecuado de nuestro territorio. Esta situación ha provocado una constante baja en la densidad poblacional o en la medición de unidades de vivienda por hectárea. La baja densidad en los conjuntos de vivienda y sobre todo en las periferias de nuestras ciudades ha provocado un deterioro evidente en la calidad de vida de los habitantes. Este proceso no ha propiciado esquemas urbanos integrales, al contrario, ha generado fragmentación urbana, ausencia de redes de transporte público y lejanía de los servicios y equipamientos cotidianos, generando el abandono de estas zonas desconectadas y desarticuladas. A ello se debe que el concepto de densidad habitacional está presente en todas las decisiones de desarrollo, mejoramiento y ordenamiento de las ciudades o áreas urbanas. Podemos definir la densidad como la relación entre el número de unidades de vivienda y el territorio en el que se ubican en una métrica por hectáreas, ya sea media o media alta. Las aglomeraciones urbanas planificadas y medianamente densas permiten la inversión en infraestructura de calidad en materia de transporte público, agua, energía, comercio, educación, entre otros. Esta densidad media alta en la ciudad es un atributo de sostenibilidad, pues en general las ciudades se desarrollan por una premisa de incrementos en la densidad y el desarrollo orientado al transporte. La baja densidad no es sostenible, sobre todo en el tiempo, porque basa su desarrollo en el uso intensivo o exclusivo del automóvil. La localización de la vivienda económica debiese estar bien ubicada, en zonas servidas, accesibles a equipamientos y empleo, para entonces reducir el tema de la necesidad de moverse. El objetivo será que la gente se mueva entre proximidades, con distancias caminables para los satisfactores que requieren cotidianamente. Sara Toppelson es miembro honorario del jurado del Premio Obras CEMEX y presidenta del Centro de Investigación y Documentación de la Casa, que anualmente publica el estado actual de la vivienda en México. Su análisis de la situación urbana enfatiza las formas de la densidad,
un ideal que también estudia y refiere Armando Hashimoto, socio del Cielo Arquitectos. Aunque mucho se habla de la expansión desproporcionada de nuestras ciudades debido a la producción de vivienda de bajos recursos en las periferias, es cierto que la mayor cantidad de espacio urbano se hace en la informalidad. Es crítico sobrepasar el estigma de que los asentamientos informales son lugares de marginación, con alta criminalidad y pobreza, desorganizados e ineficientes, y entenderlos al mismo tiempo como expresiones subversivas de producción de ciudad con alta permeabilidad a las necesidades individuales y a lo local, en contraposición a esquemas de desarrollo desde arriba, normalizantes, estereotipados, limitados por filtros de representatividad. Estos modos de producción espacial han estado presentes, siguen hoy y lo estarán en los diversos futuros imaginables en décadas por venir. La rigidez de un esquema que corresponde a un ámbito legal, político y productivo, ordenado y predecible, no es capaz de contener tácticas de respuesta dadas las condiciones económicas y temporales de la ciudad informal. Los protocolos actuales de planeación urbana solo alcanzan a tener impacto en zonas muy delimitadas que algunos han llamado urbanismo de polos. Si pensamos que una gran cantidad de decisiones espaciales pueden ser influenciadas positivamente en cuestiones tan sencillas como iluminación natural, ventilación y ganancia térmica, o tan complejas como disposiciones de espacios públicos o zonas de riesgo, el efecto en términos sociales de calidad de vida, seguridad, salud y resiliencia urbana sería enorme. Podemos tomar acción o seguir siendo espectadores. En México se construye en palimpsesto, en capas superpuestas con historias pretéritas por reescribir. El arquitecto Juan Carral, ganador de la beca Arquitecto Marcelo Zambrano y del premio Obras CEMEX en la categoría de vivienda económica, revita la preexistencia de conjuntos habitacionales para resarcir espacios compartidos, potencializar su uso y rehabilitar las formas de hacer vivienda colectiva. La densidad no es una virtud, es una necesidad para todos los sectores o estratos de la sociedad en la ciudad contemporánea. Para el desarrollo de vivienda, hemos explorado edificios de usos múltiples en preexistencias de conjuntos habitacionales o colonias abiertas a la ciudad. Es fundamental identificar un radio de centralidad intraurbana que detone y engendre nuevas centralidades. Así, creamos unidades de vivienda en edificios de altura media con 4 niveles, con espacios comerciales en planta baja y azoteas terrazas públicas que fungen como espacio de interacción y encuentro. Pensamos construcciones con materiales locales y estructuras sencillas de muros hacia afuera, es decir, que a la vez de configurar espacios íntimos, fomentan las relaciones entre la gente, no solo entre los habitantes del conjunto, sino entre estos y los vecinos de la misma colonia. Consideramos necesario limitar las franjas de vivienda para con ello contener el crecimiento de la ciudad y evitar que ésta se esparza mediante zonas periféricas mal desarrolladas y desconectadas. Para llevar a cabo esta tarea es necesario encontrar esquemas financieros adecuados, potencializar el valor del suelo intraurbano, mejorando la calidad de la habitación y diversificarlo con distintos esquemas de actuación. Mediante el ensayo de diversas estrategias, hemos identificado medidas eficaces para generar desarrollos mixtos que brindan buenas condiciones de vida a sus habitantes con sentido de pertenencia al lugar. Son proyectos de vivienda que además reinsertan otros usos con estrategias de financiamiento, diseño y empatía hacia lo local. Se concibe como algo menos corporativo, menos rígido y mucho más social. Y si bien lo verde fue el equivalente de sostenible en los últimos años, la sostenibilidad en el conjunto hoy se extiende a la sostenibilidad social. Además, la inversión está dirigida hacia la conformación del espacio público, la construcción de andadores, parques, banquetas, mobiliario y zonas de vegetación que mejoran directamente el área donde el edificio se desplanta. Es una inversión privada orientada hacia lo social. Preferimos llamar a lo público lo social. Lo público no es de nadie, lo social es de la gente. Este arraigo por el lugar y valor por la preexistencia han motivado iniciativas de rehabilitación como las referidas, Estudio Donceles y Huauchinango 38 en Cancún, así como otras que han revitalizado barrios y empoderado comunidades en San Pedro Garza García y Monterrey. Rem Koolhaas, uno de los personajes pioneros en hablar sobre las ventajas de la densidad, que además tomó a la ciudad de Nueva York como su ejemplo, ahora mira hacia el otro lado, apostando por lo que sucede fuera de esta. Urbita, una desarrolladora inmobiliaria con sede en Monterrey, Nuevo León,
ha trabajado durante los últimos 10 años en encontrar posibilidades para abordar este problema desde la perspectiva de la revitalización de los centros históricos. Dedicamos esta entrevista a Kenji López, uno de sus fundadores. Ganador en la categoría de vivienda económica del premio Obras CEMEX en 2017 y jurado invitado para el premio en 2019. Urbita surge más o menos hace 10 años. Mis socios y yo estuvimos muy relacionados. Yo trabajaba en una desarrolladora de vivienda de interés social en las afueras aquí de Monterrey y pues aprendí muchísimo de cómo no debemos de hacer las cosas, ¿no? Me topé con la dura realidad de que estábamos proveyendo a la gente de algo que tener, pero no realmente de un hogar ni de calidad de vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me topé con muchos comentarios, por ejemplo, de la gente que vivía o que compraba esas casas, como, tengo casa, pero no quiero vivir en ella, ¿no? Y a mí me hizo como mucho choque eso, porque, nos dice mucho de que el sistema económico o el sistema urbano con el que estamos creando las ciudades, pues no está enfocado en resolver lo básico de las personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nos dimos cuenta que si queríamos hacer un cambio, o teníamos que actuar desde el lado de las autoridades, ¿no? En tema de regulaciones y políticas públicas, o como desarrolladores inmobiliarios. Y como no éramos muy políticos, pues nos enfocamos en ir aprendiendo las cosas necesarias como para gestionar todas las etapas de un desarrollo. Durante esos 10 años, pues empezamos a hacer pequeñas intervenciones en barrios como muy bien ubicados, pero barrios tradicionales de personas de oficios, aquí en San Pedro. Nos enfocamos como en proponer a las personas del barrio, en vez de que vendieran sus casas, porque había mucha presión inmobiliaria aquí en San Pedro por desplazarlos. Les decíamos, pues no vendas, aporta tu terreno, nosotros venimos, hacemos un proyecto, invertimos y traemos gente nueva a rentar al barrio, y además pues tú recibes parte de los ingresos de la renta del edificio y viene gente nueva a las que les puedes proveer servicios, ¿no? Pero para nuestra sorpresa, la gente pues básicamente se autodesplazaba, ¿no? O sea, ellos traían la ambición o la expectativa de comprarse una casa nueva a las afueras de la ciudad, justo como las que yo ya me había dado cuenta que no les servían o que les iban a generar, pues incluso depresión. ¿De qué manera sus proyectos abordan el tema de la gentrificación y la densidad, no? Porque siempre cuando la gente ve llegar al desarrollador, lo primero que piensa es que ya se va a gentrificar. Creo que en el tema de gentrificación, lo óptimo es pensar en un plan inteligente de uso de suelo que te permita tener distintos usos, distintos tamaños de vivienda, con una densidad que permita proveer vivienda de diferentes características para todos, ¿no? Todos los edificios de Urbita tienen el nombre como de los dueños originales, ¿no? Está Urbita Noé, Pascual, Micaela y así. Uh-huh. En esos edificios lo que se planteó era hacer vivienda para estudiantes en la parte alta o en los segundos y terceros niveles de una vivienda existente, ¿no? Estas colonias son lotes muy pequeños, que son raros en San Pedro. Casi todo el contexto es como de privadas residenciales. Uh-huh. Y son barrios donde se vive muy bien porque los niños siguen jugando en la calle, los vecinos se conocen, o sea, hay un tejido urbano y una comunidad como muy participativa, pero se perciben como peligrosos o demasiado humildes o así. Entonces, uh-huh, el reto fue cómo llevar a estudiantes de la UDEM a vivir ahí y fue proveyendo vivienda en renta, que puedes rentar por el tiempo que necesites. No solo recibimos estudiantes, sino que hay profesionistas jóvenes, gente incluso de autoridades municipales que viven en Urbita. Tú, como un arquitecto que se dedica a desarrollar vivienda, ¿tienes alguna visión sobre cómo plantear una densidad ordenada en las zonas informales de nuestras ciudades? El tema de la informalidad, muchas veces tenemos miedo a que la gente se provea de sus propias soluciones y de sus propias ciudades,
y establecemos reglas muy específicas que se quedan obsoletas en poquito tiempo, porque no alcanzamos a ver lo complejo que es la dinámica de una ciudad. O sea, creo que lo más importante es establecer principios claros que permitan a la gente ir cambiando, porque las leyes para que cambien son muy tardadas y las necesidades sociales siempre van a ir adelante del cambio de las leyes, ¿no? Entonces, algo que hemos propuesto así de forma muy específica y bajado a reglamentos decimos, la densidad ya es libre, nada más que es libre para hacer comercio y oficinas vacías, ¿no? O sea, tú puedes hacer una plaza comercial con locales de 25 metros cuadrados y un edificio de oficinas con oficinas de 30 metros cuadrados, pero no puedes hacer vivienda de 30 o 40 metros cuadrados, ¿no? La segunda es, la densidad sola nos aleja. O sea, si tú tienes torres muy altas, muy densas o cercadas y rodeadas de estacionamiento, pues estás obligado a usar el carro, ¿no? Y concentrar usos también nos aleja y nos obliga a usar el carro. O sea, tener un edificio de oficinas y luego una plaza comercial y luego la zona residencial, aunque sean densas, te va a obligar. Entonces, la segunda es diversidad. O sea, mezclar usos de suelo es algo que es indispensable. Si mezclas diversos usos de suelo con densidad a una escala humana, a lo mejor de 5 o 6 niveles, con una planta baja comercial, con diferentes tipologías y tamaños de vivienda, pues eso básicamente son las ciudades a las que nos gusta viajar, ¿no? ¿Por qué no se hace así? O sea, yo creo que la industria inmobiliaria está rota, o sea, ya desde hace mucho tiempo, o sea, están bloqueadas todos los incentivos desde el propietario del terreno, el desarrollador, el arquitecto, quien compra, los inversionistas, los que operan los edificios, están en contra de sus incentivos. Uno gana si el otro pierde, ¿no? Entonces, lo que hicimos con Urbita es como replantear esos economics básicos y hacer una plataforma de desarrollo que convierta a todos esos actores en socios copropietarios de una ciudad mejor. Esta iniciativa del Premio Obras CEMEX vincula y reconoce obras y trayectorias a partir de narrativas en concreto. La idea de llave en mano hace referencia a aquellas obras en las que los constructores involucrados convergen en un fin común. Tanto el ideal de colectividad como de construcción en densidad han sido constantes del desarrollo moderno de las ciudades mexicanas. Entre expansión periférica y amontonamiento, la vivienda social ha sido, en su mayoría, arquitectura del fracaso. Así lo narra la escritora Gina Cebey, ganadora del Premio Nacional de Ensayo José Vasconcelos. Atrás quedó la ciudad, pero todavía no se alcanza a ver un bosque, llanuras o milpas. El concreto persiste. Son miles de casas, maquetas hechas realidad que se multiplican y toman la forma de pequeñas ciudades. Todas son idénticas. 2 niveles, ventanas y un sitio de estacionamiento. Un tinaco rotoplas corona cada azotea. Las rodea una muralla que no se ha salvado del grafiti. Son las viviendas de masas de nuestros tiempos. Habitación popular, de interés social. Fueron diseñadas para proporcionar techo a millones de personas, pero más que ciudades miniaturas, asemejan pueblos fantasmas o calles desérticas. O tal vez escenografías de películas de zombies. La vivienda social en México no siempre fue así. No siempre estuvo tan alejada de la urbe, en parajes colindantes con el desierto. A mediados del siglo pasado, gracias a un acelerado proceso de industrialización que produjo migraciones del campo a la ciudad, la población urbana incrementó notablemente. Para mediados del siglo, el proyecto de viviendas multifamiliares con financiamiento estatal desplegó sus obras máximas. En ese entonces, el gobierno, los ingenieros y los arquitectos más destacados tenían un propósito único y claro: construir para las masas. Estos espacios, que perduran en la actualidad, además de dar techo a las clases trabajadoras, consolidaron entramados sociales. Fueron espacios comprometidos con elevar la calidad de vida.
se convirtieron en parte del tejido de la ciudad. Hoy lo siguen siendo. La unidad de organización básica en una ciudad es la colonia o el barrio. Y más que un conjunto de casas, un barrio es una identidad cultural. Memoria colectiva, arraigo generacional y un sentido de pertenencia, entre otras. Cada barrio tiene una lógica propia, pero al estar conectado con otros, funciona porque logra relacionarse con el resto de las partes de la ciudad y participar en sus actividades sociales, económicas y culturales. En los conjuntos de vivienda social de la modernidad había un elemento clave. Los conjuntos habitaciones de mediados de siglo eran ciudades que a su vez formaban parte del tejido urbano. Su cercanía con el centro, con las zonas donde estaba el trabajo, la educación y el intercambio, ofrecía a sus habitantes mayores oportunidades de movilidad social o progreso. Si la modernidad supuso una nueva era para el país, también constituyó momentos notables en los que afloraron discrepancias entre las narrativas oficiales y las propias narraciones que la sociedad construía para comprender la evolución de su entorno. Desde el México posrevolucionario hasta el siglo XXI, estos desencuentros parecen reflejarse con fuerza en el espacio. A veces se repiten en las construcciones seriales que componen un conjunto de vivienda social. Otras más persisten en las arquitecturas del futuro. Lo injusto de la idea es que la arquitectura es espacio, pero también es tiempo y sobre todo experiencia humana. Lo construido se habita, se desaloja, se renueva, se deteriora. Una construcción no pervive, sobrevive. Ese acto depende en buena medida de los sujetos que la miran, recorren, utilizan y recuerdan. Un edificio es un cuerpo, pero su alma es las personas que lo habitan. Sin ellas no habría más que rocas, un cadáver de cemento. Tal vez hay que mirar en la adversidad para encontrar la reconciliación con estas historias tradicionales de lo construido. Así como la fractura de la vivienda social de las periferias, los espacios que habitamos han sido motivo de disertaciones sobre los vidrios que habitamos, tanto los límpidos y relucientes como los quebradizos y verdaderos. La novela corta El Gran Vidrio, del escritor mexicano Mario Bellatín, cuenta, desde 3 puntos de vista narrativos distintos, una fiesta que se realiza anualmente en las ruinas de unos edificios destruidos por el temblor de 1985 en la colonia Roma. Debajo de estas ruinas viven cientos de familias. El hecho de habitar entre los resquicios dejados por las estructuras quebradas representa un símbolo mayor de invisibilidad social. Es quizá por eso que cuando los habitantes de esta vivienda colectiva autogestionada deciden pertenecer al resto, cuando carnavalizan de alguna manera su situación, deciden llamar El Gran Vidrio a su celebración. El Gran Vidrio fue publicado en 2007 por la editorial Anagrama. Recuerdo que tiempos después de que nos quedáramos solos, mi madre nos dejó una mañana de invierno. Mi padre comenzó a realizar una serie de experimentos con mi cuerpo. Me imagino que para conseguir de una manera más efectiva mi futuro ingreso en la escuela especial. En esa época habíamos regresado a habitar la trastienda del horno de mi abuela. Entre otras acciones, me colocaba unos lentes con los que la realidad se trastocaba hasta convertirse en una presencia irreconocible, capaz únicamente de producirme desagradables mareos. En otras ocasiones no me dejaba respirar, tapándose la cara con la almohada hasta que me sentía morir. Una vez trató de introducir mi cráneo dentro de una calavera de cartón que guardaba con fines desconocidos. Cierta mañana en que me descubrió gastando en caramelos un dinero que había caído del bolsillo de un muchacho, me chamuscó las manos en un fuego que encendió con el solo propósito de llevar a cabo su lección. Mi madre consiguió por fin que me aceptaran en la escuela especial después de la primera incursión que realizamos a los baños públicos. Alguien le había contado que esa visita era la única forma de lograr que la directora diera su consentimiento. En aquel entonces, mi madre era una mujer realmente pobre. Ni siquiera contaba con el bolso que luce ahora con entusiasmo. Vivíamos solo los dos en la trastienda del horno donde mi abuelo desde siempre había cocido los cerdos para la comunidad. Nuestros cuerpos empezaron a expeler un olor que llegó a ser hediondo.
Mi madre había comenzado a ahorrar con fin de pagar la entrada a los baños, pues en aquel tiempo hacer un gasto semejante era una empresa casi inalcanzable. Como suponíamos que la visita estaba próxima, decidimos abandonar de pronto las formas de aseo que practicábamos normalmente. Había que economizar a como diera lugar. Nada de agua apagada a los cargadores ambulantes. Nada de bolsas con restos de jabones que ciertos comerciantes de la comunidad revendían en la calle principal después de ser usados, pero no gastados del todo en los baños públicos. Cuando por fin se reunió el valor de las entradas, nos levantamos antes de que amaneciera. Salimos con prisa de la trastienda. Sabíamos que desde temprano se formaban las filas de gente en espera para entrar. Muchos eran comerciantes que iban a visitar esos baños previo a iniciar sus giras de trabajo. También había mujeres de la más alta alcurnia que parecían querer aprovechar las opacas luces del alba para que nadie apreciara con nitidez sus cuerpos antes de ser introducidos al agua. En el episodio 4 de Llave en Mano, cambiaremos de escala y esencia habitacional, de la vivienda colectiva al ideal de habitar en lugares temporales, prestados o compartidos, que funcionan como refugio para desconfinarnos en búsqueda del horizonte. En otras latitudes, esta es la voz del antropólogo e investigador Néstor García Canclini. Una pareja de arquitectos alrededor de los 30 años era la que mejor representaba el tono de esta conversación, distinto de los dos giros que prevalecían en el Congreso. El de los arquitectos de media carrera ansiosos por entusiasmar al auditorio con sus edificios y parques innovadores o sustentables, con audacias tecnológicas, o el de los de más edad que habían perseguido lo mismo y ahora, recelosos con la arquitectura de autor, proclamaban su adhesión al entorno y el rediseño de asentamientos informales. Formados con Alejandro Aravena, estos jóvenes chilenos no se sentían comprometidos con ninguna misión. Hablaban con la alegría curiosa de quienes construían mientras averiguaban cómo rehacer su profesión en la sociedad más que en el gremio. El desorden atraía tanto por su complejidad oscura como por los imaginarios que incitan. Algunos equipos reúnen a técnicos y políticos para proyectar cambios en las ciudades, divagando sobre lo que podrían ser en 2050. Otros, formados por antropólogos y arquitectos, exploran las fantasías de los ciudadanos, que oscilan entre sospechar catástrofes y registrar los olores y colores, los paisajes y el graffiti que distinguirán la marca de cada urbe. No me atrae tanto cómo se narran ahora esas ciudades por sus habitantes y sus turistas, sino comprender las intenciones originarias y los desacuerdos con los que se observan años después. Veo en las ciudades zonas donde averiguar cómo se estropean las utopías, qué dramaturgia del desastre las reemplaza. No pretendo dar soluciones, sino comprender los imaginarios. Por ejemplo, cómo se vinculan las nociones arquitectónica y antropológica de densidad para captar otros movimientos de las ciudades invisibles para quienes planifican. El debate urbanístico sobre la densidad urbana está dedicado a la densidad edilicia. ¿Qué ganamos y qué perdemos al construir más edificios de viviendas, oficinas y centros comerciales en zonas hiperpobladas? Si escuchamos a los movimientos de resistencia vecinal, los que se oponen a la multiplicación de torres, algunos lo hacen en nombre de la escala en que se habituaron a vivir. Otros quieren detener el colapso. Cada uno fantasea por voracidad o por miedo. Si busco cifras y documentos, es para no perderme cuando los imaginarios deliran. La densidad de experiencias relativiza las estadísticas. Es necesario mirar cómo y cuándo se viaje, qué experiencias impulsan a habitar en una zona u otra zona de la metrópoli. Según dónde pueden escoger mejor el horario para hacer compras, la escuela en la que inscribirán a sus hijos si los van a llevar en su propio coche
y luego irán al trabajo en transporte público o compartido. Las experiencias de ciudad corren entre túneles de metro, comer parado en el puesto de alguna esquina, esperar el metrobús hasta que llegue uno con lugares libres, contestar mensajes, quizá leer o escuchar música en la red sociotécnica. Como contó una arquitecta mexicana, antes los vecinos se encontraban en el patio, ahora en el elevador y el estacionamiento. Decidió irse. Una niebla espesa, como la que suele envolver al edificio de la televisión china, rodeaba la pregunta del arqueólogo de si todavía había tiempo para optar entre el espacio basura con pretendidas islas inteligentes y otras ideas de ciudad. En varias paredes vio grafitis con frases que no conocía. Celebro lo que sea que pase después. Luego de la revolución, ¿quién va a levantar la basura el lunes a la mañana? Y otros que le parecía haber leído en manifiestos artísticos. ¿Qué movimiento había dicho? Encuentren un iPhone que bostece. 2 frases estaban firmadas por Sures. Creyó recordar que alguien le contó de quienes, en la época temprana de la globalización, proponían hablar desde el sur, desde los muchos sures. Se dejó ir por Reforma, ahora sin manifestantes. Quedaban en el piso hojas arrugadas con los reclamos que habían hecho marchar. Ni un feminic más. Trabaja para los que queremos quedarnos. Ruinas con porvenir. Agradecemos la participación de Sara Toppelson, Armando Hashimoto, Juan Carral, Kenji López, Gina Sebey y Néstor García Canclini. Llave en mano. Narrativas en concreto. Llave en mano. Una iniciativa del Premio Obras CEMEX. Llave en mano.